conectado Pitu Salvatierra. Teníamos muchas ganas de hacerle una entrevista a Alejandro Pitu Salvatierra. Es dirigente popular, dirigente social, referente también de muchísima gente. Y yo lo escucho mucho en Futurock también, así que es una persona de radio a quien tenemos muchas cosas para poder consultarle y charlar. Pero primero lo saludemos. ¿Cómo estás, Pitu? Buenas noches. Hola, buenas noches, un gusto hablar con usted, gracias por llamar. Igualmente, gracias por atendernos, Pitu. Tenemos muchas ganas, lo que te decía, de charlar con vos. Este es un programa que se dedica mucho a la economía, al mundo de los negocios, a la política también. Y está súper interesante para poder hablar de cómo ves las cosas hoy por hoy. Yo un poco, bastante te sigo en Futurock, pero cómo... un análisis de estos primeros momentos de Batakis, de qué pasó, se calmó todo, el mercado va por un lado y otro va por el otro. ¿Cómo estamos? Bueno, creo que realmente el valor agregado que tiene Batakis hoy es que cuenta con el apoyo del Frente de Todo en su conjunto, que es una diferencia muy grande a la que venía pasando Martín Guzmán previo en su gestión, ¿no? Creo que eso le da un valor agregado. Creo que si bien no espero grandes cambios o cambios mágicos, claramente la ministra ha dicho que iba a continuar el rumbo económico. Creo que se refería más que nada en lo macro y en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué espero? Y necesito de que yo coincido con que se terminó la etapa de el diálogo en la manera que se venía llevando con los formadores de precio. Creo que la especulación llega a puntos que espanta a los sectores populares. En la última semana hemos tenido una remarcación de precios generalizada del 10% sin ninguna justificación alguna. Entonces, yo espero eso, que logremos de una vez por todas controlar la variante que más nos preocupa y más nos acosa, que es la inflación. Sí, claro. ¿Y cómo viste más del costado, bueno, entre lo personal y lo político, la forma de irse de Martín Guzmán? Era tan personal el encono, porque uno piensa, Batakis no se ha diferenciado mucho de lo que decía Guzmán, entonces si va a seguir haciendo más o menos lo mismo, hay un problema personal que él después lo demuestra diciendo, bueno, me voy de la cancha, pero me llevo uno. Sí, me parece que la relación de Guzmán fue muy complicada con quien es la socia mayoritaria del Frente de Todo, que es Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Me parece que se sostuvo hasta donde se pudo. Yo creo que él bancó hasta donde pudo y tomó una decisión. Ahora yo puedo aceptar la decisión de que tomó de apartarse del cargo. Nadie está obligado a estar ahí. No comparto la manera en la que se va, porque la verdad que le hace muchísimo daño a quien fue su principal sostén durante el gobierno, o quien más lo bancó, quien más lo salió a defender, que es Alberto Fernández, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que la manera no es la adecuada. Creo que es una manera irresponsable para quien maneja la economía de un país, y con todo lo que implicaba, ¿no? Porque si no lográbamos encontrar un acuerdo de quién fuera el ministro de Economía o la ministra de Economía de este país, ¿qué hubiera pasado el lunes pasado, no? En una economía tan frágil como la que tenemos, con las variables tan ajustadas, me parece que fue una irresponsabilidad de su parte. Cristina misma puso en agenda el tema planes sociales, la tercerización, la importancia de no tercerizarlo, el control de los intendentes, de los gobernadores. ¿Cómo viste todo eso? Bueno, yo tengo como algunas coincidencias y algunas diferencias con Cristina en cuanto a esa discusión. Me parece que las organizaciones sociales no son una terciarización de la economía popular, sino que son, en definitiva, parte de esa economía popular, quienes aportan un montón de elementos, de horas hombre, de cerebro, de horas de pensar para que eso funcione mucho mejor, que un dirigente barrial está mucho más allá de dar de alta o baja un programa como el Potenciar. Se hacen muchísimas más cosas. En cuanto a al manejo de los fondos o la manera en la que se inscribe a la gente, si tendría que ser el gobierno, yo creo que sí, que el gobierno debe ser el único intermediario entre cualquier beneficiario de cualquier programa del Estado y el Estado, ¿no?
no tiene que haber ni nadie en el medio. Eso yo creo que lo ideal lo mostró Cristina con la asignación universal por hijo. Y aparte creo eso porque la relación que se construye vos tenés de todo igual en el territorio, los referentes barriales son variados y distintas, si hay gente que hace las cosas mal como en cualquier otro lugar, ¿no? Así como hay abogados que hacen las cosas mal, hay abogados delincuentes, hay abogados que son buenos, hay periodistas delincuentes, periodistas que son buenos, bueno, a nosotros no pasa lo mismo, ¿no? Pero en líneas generales, la mayoría de nosotros tenemos vínculos que vamos construyendo que van mucho más allá de si cobras o no cobras un plan, ¿no? Es la construcción de comunidad que nosotros hacemos junto a nuestros vecinos. El verdadero referente barrial no deja de ser una parte, un miembro más del barrio que lo único que hizo es entender de que la salida nunca iba a ser individual y que necesitaba organizar el entorno para que esa salida estuviera más cerca. Entonces vive las mismas penurias que viven los que lo rodean. Por lo cual lo que se va construyendo cuando uno va en la militancia diaria va mucho más allá de cobrar un plan o no un plan. Mirá, el otro día comentaba, fíjate que se cuestiona muchísimo el potenciar trabajo, que es un salario complementario, se caracteriza a las personas que cobran ese programa como que son vagos y planeros, y la verdad que los que cobran ese programa cobran 19.000, casi 20.000 pesos, y con 20.000 pesos hoy en la Argentina no puede vivir nadie. Entonces todos tienen otro trabajo, así que trabajan, lo que necesitarían es darle derecho a esos trabajos que hacen. Pero sin embargo, una política como por ejemplo la tarjeta alimentaria, no se cuestiona, ¿no? La tarjeta alimentaria, que cuando la anunciaron fue una manera inclusive ofensiva para mí escuchar al ministro de Desarrollo anunciar la tarjeta alimentaria, y lo primero que decía era, con esta tarjeta no pueden comprar ni bebidas alcohólicas ni me falta que haya droga. Como si fuera que nuestra madre van a salir a comprar vino con la tarjeta alimentaria. Nadie pensó eso, entonces no hacía falta aclararlo. Claro. Pero es un beneficio que le dan algo así de... ¿Cuánto está? Para esto preguntando con mi compañera, ¿cuánto está cobrando la tarjeta alimentaria? 9.000 pesos y algo por cada hijo. 9.000 pesos por cada hijo. Eso es la transferencia de recursos del sector público al sector privado más grande que hay en Argentina en los últimos tiempos. Sí. Porque las personas que tienen la tarjeta, ¿sabe dónde compran? En los grandes supermercados, en el único lugar donde pueden comprar, que tienen los pones, no compran en el almacén de la esquina del barrio, porque no tiene pones. Y ahí nadie cuestiona nada, que cuando te remarcan los precios, que se lo están llevando todos los sinvergüenzas que lo están remarcando los precios todos los días. Entonces, esta cuestión no se cuestiona en ningún sector. ¿Sabes por qué? Porque le sigue llenando los bolsillos a los que tienen concentrado la economía. Aquí se cuestiona el salario social complementario, que hoy se llama potenciar trabajo. Dicho todo esto, me parece que el problema del potenciar trabajo es que tiene que ser una herramienta utilizada de la economía popular para potenciar emprendimientos productivos territoriales que se vinculen con cadena de valores de empresa para hacerse sustentable. No puede ser el plan algo definitivo. Pitu, ¿y eso, cómo te va, Roberto Kerkeve? Eso que planteas necesita, veo una declaración tuya, que por más esfuerzo que uno haga, si no hay contexto, se hace muy difícil salir. Entonces, ese marco con la cadena de valor, ¿cómo se llega? ¿A través del ministro o vos como referente te acercás a la Cámara de tu región, de tu zona? Yo creo que se necesita el Estado cumpliendo otro rol de articulación. Me parece que hay empresas que hay muchos prejuicios, tanto desde el sector de la economía informal hacia el empresario como desde el empresario hacia las cooperativas. Hay miedos de la responsabilidad solidaria, de que el Estado, cuando pase algún problema en una de las cooperativas con las que interactúa, el Estado vaya por la empresa y la empresa tenga que hacer cargo. Todas cuestiones así, que hay como un montón de prejuicios cruzados que nosotros fuimos identificando. Nosotros creemos que el Estado puede servir de articulador, de potencia. Primero, lo que necesitamos es, porque si no parece algo loco así de explicado en el aire. Nosotros creemos que hay en el país algo así de entre 8 y 10 millones de personas que trabajan en la economía popular, que son variables. De esos 1.200.000 cobran el salario potencial, el potencial trabajo. De ese conjunto de personas, vos tenés un remanente pequeño, pero que son personas que tienen más de 55, 60 años, que es muy difícil integrarla de vuelta a la cadena de trabajo. A esa persona hay que asistirla, lamentablemente, hasta que necesite que la asistamos, porque no va a haber de manera de resolver eso, te va a quedar eso como una asistencia directa siempre. Después tenés la necesidad de que el país active la obra pública que tanto se necesita.
porque la construcción es una de las principales dinamizadoras del empleo de los barrios, y nosotros necesitamos pala y trabajo, que le decimos de pala y pico en mayoría, ¿no? Para que pueda emplear mucha gente. Después tenés la producción alimentaria, tenés, por lo menos acá en Buenos Aires, tenés el cordón agricultor de Ezeiza, del lado de La Plata, de Ensenada. Para el norte del país tenés un montón de agricultura familiar, que necesita ganar escala, que necesita ganar producción, que necesita equipamiento para eso. Después tenés distintas áreas en donde la economía popular vos podés potenciar y otras no. Por ejemplo, el rubro textil. El rubro textil ya funciona prácticamente en su mayoría, por lo menos en Buenos Aires, dentro de los barrios populares. Los talleres que cosen para las grandes empresas están dentro de los barrios populares. Lo que pasa es que están sin regularizar, en condiciones inhumanas, trabajan y siempre tienen un mediador entre la empresa y el taller textil. Nosotros creemos que si quitamos el mediador y ayudamos de la empresa a poner en condiciones el taller textil, a monotributar a la gente esa, la empresa puede beneficiarse comprando más barata la prenda, que se encarece por el intermediario, y el taller puede vender mejor y más cara su prenda. Creo que ahí se benefician los dos. Pito, pero ese intermediario no se vuelve necesario porque el gap, la diferencia de conocimientos, de educación, haría que el arreglo sea injusto, o vos encontrás que en tu comunidad de base hay gente formada en condiciones de... Nuestra gente tiene la capacidad de saber cuánto vale su trabajo. Mirá, nosotros lo hemos hecho, por eso lo contamos. Nosotros hemos identificado un taller en el barrio que le llegamos porque se prendió fuego el taller. Llegamos a ayudar a los compañeros que son vecinos, le preguntamos qué pasó, bueno, tratamos de limpiar el lugar, le empezamos a preguntar cómo trabajaba. Yo dije, no, nosotros le vendemos a una persona que le vende a tal empresa. Y la prenda de que sale de acá, nosotros ya sabemos que se encarece en un 15, un 20%, hasta un 30% para llegar a la empresa. Fuimos viendo otra cosa. Nosotros nos acercamos a esa empresa, con una empresa de ropa que vende, una empresa chica, tiene algunas tiendas acá en la zona de Avellaneda, zona céntrico, creo que tenía como 40 tiendas en distintos lugares del conurbano y de la capital. Le propusimos esto, le dije, mira, nosotros tenemos mano de obra, podemos dar una mano para reacondicionar el taller, podemos dar una mano para poder monotributar a la gente que está ahí adentro. Si vos nos das una mano para terminar de acomodar, nosotros creo que podemos hacer que vos le compres directamente al taller y de esa manera copagues un 10, un 15% más barato la prenda y eso lo puedan vender funciona, todavía está funcionando, eso creo que es 1 año y medio. Mira. Hay otras, y ahí se pudo arreglar perfectamente, el empresario tampoco tenemos que pensar que todo el empresario se acerca con ganas, claro, con la intención de sacarle ventaja, no es tan así tampoco. Así como a nosotros no nos gusta que nos metan a todos en la misma bolsa, no podemos hacer lo mismo con ellos. Me parece que una de las principales cosas que tenemos que derribar son los prejuicios. Con prejuicios es imposible que construyamos lo que tenemos que construir. Nosotros tenemos que derribar, nosotros pensamos que todo empresario es garca. Y la verdad que no es tan así, ¿viste? Hay algunos garcas, hay otros que quieren hacer las cosas buenas, hay otros, todos quieren ganar plata, en eso estamos todos de acuerdo. Y del otro lado, probablemente se piense que el que hace de reclutador vive de eso, ¿no? Esto del famoso, claro, gerente de pobre, pero en esto de derribar mitos, yo te pregunto, vos sos joven, tenés 40 y pico, pero tenés como mucha vida, ¿no? Mucha andanza. No sé a qué se dedicaba tu viejo, pero tendrás amigos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Te tocó ser testigo de 2 o 3 generaciones que han vivido de esta ayuda social, que no han podido dar la vuelta y que no han tenido esto que se dice de no haber visto al padre trabajar? ¿Están así? No, yo sí he visto varias generaciones siendo beneficiarios de distintos programas. Desde allá cuando empezó la Argentina Trabaja. No, el primer plan social que hubo en la Argentina fue allá por el 95, 97, que fue el Trabajar, que tuvo 3 versiones, Trabajar 1, Trabajar 2 y Trabajar 3, y que fue la herramienta que tuvo el gobierno de Menem para desactivar los conflictos cuando arrancaron allá en Cutra del Coco, con los piquetes y todo eso. Era una de las herramientas que usaba para destrabar esos conflictos. Luego eso se masificó en los tiempos de Duhalde. En ese tiempo del plan Trabajar no llegaron a ser más de 150.000, 200.000 que cobraban en todo el país. Después se masifica cuando se lanza el jefe y jefa de familia,
allá por el 2002, en donde se le dio creo que fueron 2.200.000 más o menos. Sí he visto personas que fueron pasando por todos estos programas en las distintas generaciones de su familia, es verdad eso. Después del jefa y jefa de familia que terminó en el gobierno cuando asume el gobierno Néstor Kirchner, ya habiendo pasado por el Dualde, también estaba más o menos en 2.300.000. El gobierno de Néstor Kirchner ya en el 2010 eso había bajado a 1.200.000 y cuando se va Cristina eso no superaba los 300.000. Después viene el macrismo, lo lleva otra vez a 600.000 y ahora estamos en 1.200.000 como más o menos estábamos en el 2010. Y sí hay gente que pasó por esos distintos programas. Por ahí el abuelo estuvo cobrando el trabajar, después el padre cobró el jefas y ellos están cobrando por ahí el potenciar sus hijos, su nieto. Pero eso no quiere decir que no hayan trabajado durante todo ese tiempo, ¿viste? Hay un montón de cosas que de changas, en la informalidad, pero sí se trabajó, a eso me refiero. Pero en la informalidad, lo que yo digo y lo que yo siempre sostengo es que trabajo hay. La gente se rompe el lomo todo el día. Lo que no tienen es derechos en ese trabajo, o sea, no tienen empleo. Claro. Lo que hay que tratar de convertir empleo. Nadie puede libremente quedarse sentado cobrando un plan social en la Argentina hoy, que significarían 19.800 pesos. Cuando la familia promedio de los sectores populares es mamá y papá en algunos casos, o mamá sola, pero con 3 o 4 chicos mínimo. Claro. Entonces, ¿quién puede vivir con eso? Nadie. Siempre tiene que hacer algo más. Entonces, trabajan en casa de familia, depende también un poco las posibilidades que tuvieron en su vida, si pudieron estudiar, no pudieron estudiar, pero la gran mayoría termina trabajando de limpieza en casa de familia, de empleado de comercio en algún lugar de la ciudad o en el conurbano, mucho en la gastronomía y mucho joven de barrio, de populares trabajando en la gastronomía, todos en negro, hay que decirlo, pero no es que no se trabaja, se labura. Totalmente. Pitu, tema salario universal, que lo planteó Cristina, lo viene planteando Grabois y muchos dirigentes populares. Y me parece una medida buena, yo creo que sería muy bueno. Yo soy parte de un sector en que bajo ninguna circunstancia rechazaría la ayuda del Estado a todos los trabajadores informales. Estoy de acuerdo con la medida, tengo algunas dudas que las finanzas del país estén en condición de bancar de soportar un gasto como eso. Eso, me gustaría que suceda, hay que ver si dan los números. Sería ideal, sería necesario. También sería necesario la otra propuesta que hizo Cristina, que también hace el compañero Juan Grabois, que tiene que ver con una suma fija a los trabajadores. Acá en la Argentina, que no nos sorprende, no debería sorprender que estén mal los que cobran planes y los trabajadores registrados también son pobres, ¿no? Claro. Entonces me parece que una cifra fija para todos los trabajadores y los monotributistas de 15.000 pesos, por ejemplo, ayudaría muchísimo a recuperar un poco de lo que se perdió. Entonces me parecerían dos monedas excepcionales que yo quisiera. Ahora no todo lo que uno desea y quiere se puede concretar, depende de un montón de variables, de la economía del país que yo no manejo y no conozco en profundidad, ¿no? Pitu, te agradecemos muchísimo la charla que te has tomado este tiempo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por llamar, un saludo a la audiencia y para cuando guste acá estamos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Pitu Salvatierra con nosotros.